Vámonos a hablar del Ministerio de Cultura y vamos a hablar del mensaje de artistas, escritores, periodistas que le dicen al presidente Petro: óigame, ¿y el sector cultural qué pasó? Que nosotros todo el apoyo que le dimos y usted, por ejemplo, lleva con el Ministerio de Cultura al garete ya casi 3 veces. Efectivamente, Juan Pablo, fue una carta que le envió este sector cultural al presidente de la República, Gustavo Petro, pues básicamente dándole algunos puntos y diciéndole algunas cosas que pues llamaban la atención. Esa es la carta que estamos viendo en pantalla. Allí pues es una carta que firman cerca de 820 personas están en la carta, Juan Pablo. Usted le decían 1.200, seguramente se irán sumando con el tiempo, pero hasta ahora en la carta hay 820 personas. También ellos hacen una aclaración, Juan Pablo, y es que ellos no quieren que esta carta se vea como algo en contra del gobierno, que no están atacando al gobierno, tampoco sus políticas, pero que por lo menos sí le están haciendo un llamado de atención. Por eso a esta hora saludamos a Claudia Morales. Ella es periodista, es nuestra colega, por supuesto, Claudia, y pues explíquenos un poquito más sobre esta carta. ¿Qué es lo que están buscando para reunirse con el presidente? Bueno, pues es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como suele ocurrir en estos aparatos, primero quiero verificar si me están oyendo bien. Adelante, Claudia, somos todo oídos para usted. Juan Pablo, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Paola, un placer estar con ustedes en la W. Y para responder puntualmente el tema, pues esto está relacionado con la interinidad que está afectando el funcionamiento, las políticas del Ministerio de Cultura. Hoy estamos cumpliendo 78 días sin que el presidente Petro haya decidido nombrar un ministro o una ministra en la cartera de Cultura, y eso pues a su vez también ha afectado el nombramiento o la ratificación en sus cargos de los cargos directivos que hay también en el Ministerio de Cultura. No logramos entender, es decir, ustedes lo saben perfectamente, hubo una primera crisis ministerial en la que salió Patricia Ariza, que fue la ministra que entró cuando se inauguró el gobierno del presidente Gustavo Petro, y luego de eso hubo otra crisis ministerial enorme donde ni siquiera se mencionó la existencia del Ministerio de Cultura. Digamos que la raíz de la preocupación está allí y por supuesto en la medida en que haya un ministro encargado, pues lo que esto significa es que toda la expectativa que hay alrededor de lo que el mismo gobierno prometió tanto en campaña como cuando arrancó su mandato, pues quede prácticamente en el congelador. Además hay un detalle que no es menor y yo quiero ahondar en esto, y es que leyendo algunos de los comentarios que hacen a través del chat del YouTube Live, usted sabe que hay gente que sale con unos disparates como: lo que quieren esos que están firmando esa carta son contratos, lo que quieren son contratos. Yo no lo veo a usted firmando una carta por un contrato, ni mucho menos, sino que en realidad aquí es el tema de la gobernabilidad de todo un sector que sencillamente no se sabe dónde está, porque hay otro detalle, es que el ministro Zorro, aunque está, no está y pareciera más bien ausente de todo lo que gira en torno al universo cultural, que no solamente es la música clásica y que es en lo cual él sí es experto. Claro, es muy importante esa aclaración, ese comentario que estás haciendo, Juan Pablo, porque ahí hay varias cosas que me gustaría decir. Lo primero es que la cultura no le pertenece o a un sector político o a un nicho de cierta sociedad. No, la cultura le pertenece a todos, y esta carta lo que pretende también es representar a todos los agentes culturales del país. De hecho, las personas que firmamos la carta, que ya va en más de 2.000 firmas, todos tenemos puestos de trabajo y todos estamos comprometidos desde donde estamos cada uno en sacar adelante cada uno de nuestros proyectos con una convicción que creo que todos compartimos, y es que solamente un país que es capaz de pensar en la cultura de la mano de la educación como una prioridad puede salir adelante. Yo, digamos, no entiendo, por ejemplo, procesos de paz, tan pertinente hablarlo en un país como Colombia, si no pasa por la cultura y si no pasa por la educación.
Yo no estoy buscando un puesto, eso realmente, y yo de verdad conozco a muchas de las personas que han firmado esta carta y anteriores que se han hecho llegar al presidente Gustavo Petro sin respuesta, y lo único que hay es una preocupación legítima. Yo lo que me pregunto es por qué el resto del país no está preocupado porque se haya congelado todo lo que hay alrededor de la cultura. La gente cree que pensar en cultura es pensar en unos artistas de teatro o pensar en unos conciertos. La cultura finalmente es lo que nos define como país. La cultura es todo lo que pensamos, la cultura es cómo nos compartimos y a la par con eso también están las expresiones artísticas. ¿Por qué al país no le importa eso? ¿Por qué en general despreciamos las expresiones de la cultura? La pregunta más bien sería apuntarla hacia allí y no de manera mezquina hacia la idea de que nosotros estamos buscando un cargo político o público. Saludamos a Jorge Blandón, él hace parte de la Corporación Cultural Nuestra Gente, y yo quisiera comenzar desde la base, es decir, ¿cómo le afecta esto a los artistas? ¿Cómo le afecta esto a quienes firmaron la carta para poder entender un poco el contexto de esta redacción? Señor Blandón, gracias por estar aquí en Sigue la W, buenas tardes, y nos puede explicar un poco cómo le afecta al sector cultural que no se tenga un ministro o una ministra o que no se estén tomando acciones rápidas para que este sector se pueda encaminar. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde el movimiento cultural, desde todos los lugares de este país, abrazamos un llamado que en su momento el presidente Gustavo Petro hiciera a la maestra Patricia Ariza para que liderara el Ministerio de Cultura. Aquello fue un momento muy especial y creo que hasta que hay un poco la dejación del cargo, aparece una desazón en el movimiento, con las preocupaciones que ya plantea un poco la periodista Claudia Morales. Siento que en esta construcción lo que estamos pidiendo básicamente es una conversación respetuosa, afectuosa con el presidente de la República. Creemos que como movimiento cultural merecemos un espacio de diálogo y de conversación, que nosotros somos suma, no somos resta, somos suma de voces colectivas que pretendemos también poner nuestras miradas y nuestras visiones desde el movimiento de la cultura viva comunitaria, desde el movimiento del teatro comunitario, desde el movimiento de los artistas populares y de los espacios en cada territorio del país. El llamado es: venga, presidente, estamos aquí, hemos hecho parte de muchos de los procesos, de los programas y de las historias que han tejido la cultura de este país. No creemos que hoy no sea posible la construcción de un espacio de diálogo. Y ese espacio de diálogo deben estar todas las voces. E incluso nosotros creeríamos que también deben tener cabida las voces diferentes, las voces diversas, porque la cultura es potencia en la medida en que todas las voces son escuchadas. Nosotros creemos que es la cultura la potencia de un país, no su carencia. Y creo que en su carencia hay otras cosas que deberíamos ser capaces de trabajar y construir para que logremos superar esa potencia. Hoy, en este llamado amoroso, respetuoso, decimos más de 1.200 personas que han firmado la carta desde muchos lugares del continente, desde España, desde Iberoamérica, diciendo: mire, nos interesa esa Colombia potencia mundial de la vida. Nos interesa ver más allá de un proyecto político, es un proyecto de humanidad, un proyecto en el que el país no solo está pensando el proyecto cultural desde lo patrimonial, desde lo estético, desde lo ético, desde lo humano, sino también desde la profundidad de los seres, de mujeres y hombres que queremos abrazar una propuesta en donde el arte y la cultura pueden ser parte de la apuesta de un proyecto de paz. Sí, cuando Jorge, el presidente habla de la cultura de paz, nosotros creemos que como artistas somos parte fundamental de esta apuesta. Y un elemento fundamental en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, hay elementos muy importantes para el sector cultural, pero quisiéramos sumar nuestras voces, sumar nuestras experiencias para que esas iniciativas que estén allí pues puedan constituir realmente
este proyecto cultural de Sí. país. Jorge, pero entonces ¿ustedes no creen que el gobierno ha incumplido con esas promesas de campaña a favor de la cultura, o usted pues se demuestra confiado en que él tiene la voluntad y que quizás se le ha dado prioridad a otros temas que, como hemos visto, pues han ocupado toda la agenda? Claro, yo creo que usted misma lo dice allí, y la semana pasada escuchamos precisamente en las voces del periodista Juan Pablo una situación muy difícil y en la que muchos artistas salimos a decir: no estamos de acuerdo en que palabras amargas como defenestrar sean usadas para un país, sean usadas para un presidente. La cultura cura. El arte abraza, el arte sana, y creemos que es ahí donde nosotros hacemos parte de nuestra apuesta. Nosotros hoy tenemos un liderazgo cultural desde muchos territorios. Lo que pedimos básicamente es: venga, conversemos, no seamos esquivos a la conversación. Si hoy se está proponiendo conversaciones con muchos sectores, ¿por qué el sector cultural no puede dialogar con usted? ¿Por qué no buscamos que esa interinidad que está en el Ministerio de Cultura se acabe y lo que hagamos entonces sea nombrar en propiedad personas idóneas que asuman el proyecto vital que este país tiene? Que muchas de esas personas que hoy están dentro del ministerio, personas técnicas con conocimiento, con un trabajo muy valioso, pues también puedan mantenerse y seguir su labor. Pero creemos que aquí lo fundamental es el espacio de conversación. Y un elemento que quisiera agregar: el plan, la propuesta de los 6 puntos que la ministra Patricia Ariza lideró y todo ese equipo del ministerio, digamos, lo recoge un documento que desde el Pacto Histórico del Arte y la Cultura le propusiéramos al movimiento cultural del país al inicio del año pasado. Tuvimos un foro aquí en la ciudad de Medellín con los diferentes candidatos y asistieron personas del sector cultural. ¿Y qué nos encontramos? Que el documento del Pacto Histórico era un documento muy importante porque fue un documento construido con voces colectivas, una polifonía que nos permitió revelar la capacidad creativa que hay en diferentes esferas del movimiento cultural, claro, del movimiento artístico, Jorge, y siento que eso tiene parte de la responsabilidad nuestra. Claro, pero Jorge, el tema es que pues el documento para la campaña parece que muy bien, pero ¿y la realidad? Pues mire usted, vamos a seguir insistiendo porque por el momento de parte de la presidencia no hay respuesta, del Ministerio de Cultura pues el asunto es que el ministro Zorro, ministro encargado, insiste en que él está de armas tomar con todos los temas, incluso reestructurando el mismo ministerio, pero como ustedes, como Claudia, como Jorge, como otros invitados que teníamos y que además pues ya no alcanzamos a saludarlos, como más de 1.200 personas, entre artistas, periodistas, críticos, bueno, escritores, músicos, personas de todo el escenario cultural, de todos los ámbitos de la cultura, pues le hacen el mismo llamado al gobierno y es: oiga, ¿qué pasó? Y Jorge nos recuerda, hubo un documento, sí, muy interesante, pero ¿de qué sirve hacer un documento en campaña si ya como gobierno no se cumple? A Claudia Morales, nuestra colega, librera, directora además de la Feria del Libro de Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Jorge Brandón, en Medellín, de la Corporación Cultural Nuestra Gente, muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar con nosotros y seguiremos alzando la voz todos los días, ¿sabe qué, Andrés? Todos los días pongamos algunos de los firmantes de la carta, para que todos los días en este espacio se escuche una voz diciéndole al presidente: no se olvide de un sector que tanto lo apoyó y que usted ahora parece le está dando la espalda. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana a las 12 sigue la W. Buena tarde.